La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Bienvenidos a la Libroteca. Para mí, como cada vez que me junto como lector, como amigo, como interlocutor con ella, es una fiesta. Estoy hablando de la autora de Hay que sonreír, El gato eficaz, de Cola de lagartija, de La travesía, de Realidad nacional desde la cama, entre tantísimas otras obras de ficción y unos ensayos como Escritura y secreto, para mí absolutamente imprescindible. Hoy nos convoca su nueva novela, La máscara sarda, El profundo secreto de Perón. Recibimos en la Libroteca con un gran abrazo a la distancia a mi queridísima Luisa Valenzuela. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, Julio, muy bien, encantada de charlar con vos un poco, y vos sabés lo mucho que aprecio tus notas que me llegan por internet y las disfruto enormemente. Bueno, gracias. Ojalá la mitad de lo que yo disfruto tu literatura. Yo diría que bastante más, pero bueno. Te propongo una cosa, Luisa. Sí. Yo no quiero hacerte preguntas. ¡Qué miedo! Quiero que vayamos entre los dos tomando tópicos de este libro fascinante, de este libro, en principio, por ejemplo, debatir si esto es una novela o una fábula. Y ahí ¿qué diferencia hay también entre novela y fábula, no? Porque los novelistas también fabulamos. Ajá. Lo que pasa es que es una fábula, de ser una fábula, sería una fábula sin moraleja. Y yo creo que las moralejas en las fábulas son como imprescindibles. Yo no tengo moraleja de esto. No, y yo como lector tampoco, por suerte. Menos mal, ¿no? Sí. Claro, por suerte. Salvo la moraleja de haber disfrutado el libro, pero no es moraleja de contenido del libro, intrínseco. Claro, porque uno trabaja sin afirmaciones, sin certezas. Y eso es lo lindo de la ficción, que vas abriendo posibilidades, vas abriendo puertas, y después que el lector un poco defina la cosa si quiere, y si no, que lo deje ahí en este mundo donde la imaginación es la reina. Empecemos a desvelar, a sacarle el velo a algunas cosas de la novela o de la fábula. De acuerdo. En principio, contarle a la audiencia que todavía no ha leído el libro, y de eso se trata, de que después de esta charla por lo menos tenga ganas, que los personajes centrales, los personajes conocidos centrales, son López Rega y Perón. Efectivamente. O Perón y López Rega, digamos. ¿Cómo es tu juego, digamos? ¿Cuál fue el juego para que los diálogos en el claustro, en el claustro, digamos, son capítulos, ¿no? del libro, tengan esa jugosa manera de los dos planos, ¿no? Bueno, te cuento cómo empezó toda esta historia, porque es una cosa muy reciente para mí, y yo creo que para todos nosotros los argentinos, curiosamente. Estaba en el carnaval de Cerdeña en febrero, viendo unas máscaras del centro de la isla muy fascinantes, que son los mamutones de un pueblo que se llama Moyada, y me dijeron que muchos de ellos están convencidos de que Perón nació allí. Eso ya me resultó muy sorprendente y muy literario, ¿qué querés que te diga? Y después empezaron a sacar documentos más o menos sólidos, menos que más, pero igual de importantes, libros al respecto, y todo esto es una fábula, por decirlo así, que se viene mencionando desde 1951. Imagínate cuando salieron los primeros artículos del diario, que es uno de los que figura en la portada del libro. Sí. Entonces me fui interesando un poco por el tema, pero me interesaba más por las máscaras y los rituales, esos ritos de fin del invierno, que son esos pseudo carnavales, porque son muy brutales y arcaicos. Y yo medio lo desestimé hasta que llegué al hostal que se llama La Rosada, por la Casa Rosada, hasta que empecé a leer los libros que afirman más o menos, unos con más certidumbre que otros, y otros ya instalando la duda de que Perón ha nacido allá. Y lo que más me llamó la atención al respecto
es que acá no se supiera nada de esa leyenda o fábula o como quiera llamarlo. Y entonces pensé que no había nada mejor para explorar el tema que escribir una novela. En principio me interesa porque todo el libro está atravesado por el tema de las máscaras, de la persona, eso de personare, ¿no? Claro. Este viejo, no viejo, digamos, la etimología de la palabra persona, y tu relación con las máscaras. Yo hace poco estuve en Venecia, y bueno, lo que significa por el Carnaval de Venecia, pero Venecia atravesada también. Atravesada por las máscaras. Por las máscaras. No hay duda. Y Mamollada también, atravesada totalmente por la máscara. Con lo cual yo pensé que un pueblo que cree tanto en la máscara y que la vive tan intensamente, no puede dudar que una persona, un emigrante, adolescente, llega a un país como la Argentina, a la América, y se convierte totalmente en otro, se transforma en otro. Para ellos es casi una cosa natural. Entonces lo que yo intenté es explorar esa transformación y crearla desde otro lugar. Y vos mencionabas lo del claustro, y eso es un lugar que definen los periodistas que fueron a entrevistar a Perón cuando estaba en Puerta de Hierro. Él había armado una habitación, como explica en la novela, alta en la quinta, donde se reunían, y arriba de esa habitación, en la buhardilla, estaba el altar de Eva cuando les habían entregado el cuerpo. Así que me pareció un lugar ideal para instalar la acción. Claro, instalar la novela, claro. Una parte de la novela, la otra parte. Otra parte es en la Argentina, por supuesto, la Estancia La Porteña, que es donde para mí se transforma en otro. Pues sucede lo que yo llamo el oscuro episodio. Eso. Que en realidad López Rega lo llama el oscuro episodio. Sí, todo con mayúscula, decía. López Rega, viste, yo tengo el libro que se llama Astrología Esotérica, de José López Rega, y tiene palabras en prestado, por supuesto. Pero palabras enteras, en todas las palabras que les parece importantes, las dice así, impostado, con mayúsculas, todas con mayúsculas, no solamente la primera letra. Dejás traslucir en la relación entre Lópezito, como le dice, o le decía Perón a López Rega, y López Rega, una falsa relación superficial. Una relación falsa, es una relación de sumisión, una relación de... pero entre los dos, digamos. Perón también, no se sabe si le dice Lópezito porque despectivamente o cariñosamente, ¿no? Claro, siempre yo creo que se va de lo uno a lo otro. Claro. Depende de qué momento lo quiere y de momentos lo desprecia. Y yo empezó la novela cuando pude ubicarla y contar esta historia tan fantasiosa de alguna manera. Fue cuando me di cuenta, entendí que López Rega lo debió haber odiado de alguna manera a Perón, porque Perón no le dio el lugar al que él aspiraba con su loca necesidad de poder. Perón dentro de todo lo tenía medio cortito, y eso a López Rega no le debe haber gustado para nada. Contás una escena que fue real, ¿no? La del almuerzo, la cena con Stroessner, ¿no? Sí, eso me lo contó Cámpora mientras estaba asilado en la Embajada de México, que lo vi un rato corto, pero contó eso. En la escena con Stroessner, cuando Stroessner le va a preguntar, cuando en el 72, cuando Perón viene por primera vez después de tantos años y ya puede presentarse el peronismo, pero no Perón a elecciones, Stroessner lo invita, están cenando, y cuando Stroessner le pregunta si Perón ya había definido su candidato para presentarlo a elecciones, entra López Rega en ese momento, y Perón le dice: usted ya cenó, Lópezito, orden de que se vaya, ¿no? Claro, sí. Y entonces yo ahí sentí, cuando me lo contó Cámpora, dije, bueno, ¿cómo lo metió ahora a Cámpora en esta situación donde él no pudo decir que no? Porque él no quería ser presidente, él contaba eso. Pero después, pensando en esta otra historia, dije, ¿con qué resentimiento debe haber sentido López Rega en ese momento, que es echado de un papirotazo, ¿no? De la escena política. ¿Cómo es Mamollada? Mamollada es un pueblo, casi una pequeña ciudad, te diría, de montaña, con algunas casas antiguas de piedra maravillosas, otras más modernas, con un muy vital, y muy signado por la máscara, ¿no? Entonces, ves grandes murales de máscaras, están los mascareros de Mamollada. Mamollada vive eso, ¿no? Muy intensamente. Y es un pueblo de montaña, muy distinta de la Cerdeña marítima. Es el lugar donde se fueron a refugiar los marinos por los piratas y todo eso, y se convirtieron en pastores.
Así que es un pueblo de pastores. Eso, ¿cómo es? Y Gracia de Leda nació ahí cerca, en la capital de esa región que se llama la Barbagia de Ololay, en Nuoro. Por eso yo lo hago encontrarse con este futuro Perón de mi novela. Porque además, por lo que vos decís, eran coetáneos, digamos, ¿no? Eran casi coetáneos, ella un poco mayor, pero y también de la misma región, suponiendo que Perón sea de ahí. Sí, y a mí siempre me llamó la atención, y sobre todo escribiendo esa frase de Perón, que era un tipo culto, alpargatas sí, libros no. Eso. Entonces armé esta historia que él se enamora de Gracia de Leda, y Gracia de Leda, que es mayor, que tiene como 15 años más, se ríe de él y se va a casar con otro, porque es muy, muy joven. Gracia de Leda, le contamos a la audiencia, fue una notable escritora sarda. Sí. Y premio Nobel, que fue ¿no? premio, claro, que llegó a ser premio Nobel. Y me imaginaba mientras iba leyendo que el sueño, esos sueños, porque la novela tiene mucho de psicoanalítica también, ¿no? Bueno, y sí, ver desde ese lugar. Y sí, digamos, el tema de la madre, el tema del padre, el tema de las madres, podríamos decir. Pero además el sueño de Giovanni Piras, el supuestamente devenido después Juan Perón, el sueño de aquella muchacha leyendo libros y que le acercan a una muchacha mayor, que no sé si no es Gracia de Leda finalmente. Es Gracia de Leda, claro, ella le dice que es Gracia de Leda. Claro. Él está... Lo que pasa es que, como bien habrás notado, López Rega, le contamos a la audiencia, vos ya lo sabés, López Rega le va induciendo estos sueños, estas supuestas pseudo rememoraciones, viste que hay un poco el recuerdo inducido, ¿no? Sí, claro. Y lo va llevando por esa infancia sarda. De todos modos no se sabe nada de la infancia de Perón. No hay registros de ninguna historia, casi. Entonces López Rega lo va guiando porque él quiere ser el dueño del secreto de Perón. Entonces quiere que Perón reconozca que él fue sardo y que López Rega lo domina, porque él no se puede decir esto. Es un secreto completamente negativo para alguien que es presidente de un país donde no puede ser extranjero para asumir la presidencia. Claro. Por lo menos en esa época. Sí. Entonces lo va guiando por estos sueños, y en uno de estos ensueños él estaba escondido porque lo van persiguiendo, y al salir es atraído por el canto de una muchacha que es Gracia de Leda. Y Gracia de Leda lo lleva a los libros y lo lleva a la lectura, porque Perón llega, no puede ser un pastor más que llega a la Argentina y un buen día entra al colegio militar. Tiene que tener una cultura de base. Entonces ahí yo lo pongo con Gracia de Leda, le lleva libros y lo va un poco, se convierte un poco en su madrina. Y después lo saca de mamollada, pero esta es mi historia, no se lo cuento al público. Lo saca de mamollada porque ahí lo perseguían para que fuera el chivo expiatorio, y lo lleva a otra zona donde trabaja con asturianos, y ahí aprende el castellano y aprende mucho la cosa de los caballos, ¿no? Esto, hay toda una cuestión con los caballos también en la novela, ¿no? Sí. Perón era de caballería, además, ¿no? Perón era un tipo muy amante de los caballos, digo que la neblinosa infancia de Perón es una característica que comparte con otra gente famosa, digamos, o parte de la historia, ¿no? Estoy pensando en la biografía de Pancho Villa, en la misma de Evita, con sus nacimientos, digamos que todos estos documentos cambiados, que no sabes si nació Perón en el 95, en 1895, 1893. Sí, en Lobos, en Lobos, en General Bermúdez, o en Roque Pérez. Evita, que tampoco en Roque Pérez, Evita, que tampoco estamos seguros que nació en Los Toldos, todas estas cosas. Yo creo que es para abundar en el mito también. Eso ayuda a que todos estos seres se conviertan en míticos. Claro. El hecho de que no tengas una precisión así tan humana de la cosa. Y que él mismo haya jugado con eso, ¿no? Él jugó, bueno, esta frase que está en el libro es de él, se lo dijo a Pavón Pereira, ¿no? Que él logró conservar el profundo secreto de la frase, de sus orígenes. Es interesantísima el epílogo del libro, esto que vos llamás una especie de prólogo diferido, en el que te desnudás la génesis es más, hay un capítulo que se llama Génesis incluso, del libro. Es muy interesante porque decís vos que vos, en tanto Filonzana, digamos, la hilandera de la historia,
Sí. o de la leyenda, estabas como, no sé si usar la palabra resignada, a no escribir más ficción. Ajá, sí, no, había, más que resignada, estaba decidida a no escribir más ficción. No ficción no. Estaba decidida a no escribir más novela. Cuentos sí, microrelatos sí, ficción sí, pero no la novela, que es todo otro, bueno, no es otro, pero es una cosa más global, digamos. Sí, un edificio, claro. Y un edificio, yo prefería hacer cuartitos aislados, pequeñas cabañas, no una casa de departamentos. Pero esto me asaltó de golpe. Entonces, por eso yo creo que hice ese capítulo de la bitácora, no solo para explicar la parte, digamos, real, porque esto no nace de una fantasía mía, nace de una creencia de Cerdeña, sino además explicarme a mí misma por qué me volví a la novela, qué me impulsa, qué es ese impulso que te hace escribir. A mí me interesa mucho eso, ¿y qué es porque ese no impulso? Lo conozco, claro. Lo conozco en acción, pero no lo puedo poner en teoría. A ver, en Escritura y Secreto algo has puesto. Algo exploro, sí, exploro en Escritura y Secreto, en Peligrosas Palabras, claro. Porque siempre me atrae, siempre me llama la atención, y yo creo que eso es lo que nos hace escribir a los escritores, porque finalmente no es que nos vamos a llenar de oro, ni de fama, ni de nada, estamos dando mucho tiempo de nuestra vida a algo de solitario y extraño, y sin embargo hay ese maravillamiento de lo que va surgiendo de la nada, que es una historia que no estaba ahí antes, ¿no? Además, cuando se abre el grifo, ¿no? Sí, la pucha que sí, ahí se abrió fuerte, porque mirá que lo hice rápido. Claro. 2 meses. 2 meses para concluir la novela, después un mes más para corregir la bitácora y hacer eso, pero 3 meses de todos modos no es nada. No es nada, claro. No es nada para una novela. No sé cuáles sean tus experiencias anteriores. No, 2 años. Claro. 2 años es un promedio para novela, pero interrumpís, haces 1000 otras cosas. Ahí tenía un tiempo libre, porque renuncié a un viaje importante y dejé eso, y eso estaba abierto y te subiste a otro viaje. Y me subí a otro viaje y me resultó muy fascinante, te confieso, estoy muy contenta. Estamos charlando en la libroteca, para mí sería fantástico y antes de prender el aparato con que estamos grabando esta conversación, Luisa me confirma que en octubre va a estar en la Feria del Libro de Mendoza, así que estaremos de fiesta, Luisa. Te agradezco muchísimo. Y la fiesta será mía. La fiesta será mutua, entonces. Estamos charlando en la libroteca con Luisa Valenzuela. Estamos presentando la novela que publicó Seis Barral hace muy poquito y que se llama La Máscara Sarda y que se subtitula El profundo secreto de Perón. Fascinante por el entrecruzamiento entre el mito, la leyenda, la ficción y la cultura sarda o de Cerdeña que pone Luisa en estas páginas. La libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos, segunda parte, charlando con Luisa Valenzuela en la libroteca. La Máscara Sarda se llama tu nueva novela, El profundo secreto de Perón. Y déjame que te cuentes, ya que no sos limeña, porteña, entonces, que uno de los agradecimientos de este lector es haberle abierto las puertas de la cultura de Cerdeña, que nos es tan lejana y que verosímilmente, como debe ser la ficción, parece que estaba bastante más cerca de lo que suponíamos de uno de los grandes hombres del siglo XX y de parte del XXI en la Argentina. Así qué curioso, ¿no? Sí, qué curioso. ¿Y cuál era tu relación con Cerdeña o con la cultura sarda? No era ninguna, nada, porque tenía una amiga que había llegado por primera vez, que tradujo un libro mío, una italiana que estaba estudiando literatura. La conocí, me contó de los carnavales, y de golpe se me ocurrió que a mí me interesan los carnavales, ir a Cerdeña a ver estas máscaras, pero nada más, eso era nada, no tenía una noción precisa, sabía que era una isla muy bella, pero me encontré con una cultura riquísima, ancestral, un cruce de culturas de Cerdeña maravilloso. Todas esas mitologías, esos personajes nacen allí,
el Cerdeña, es fantástico. Entonces eso enriqueció mucho la novela, no hay duda, pero todo es una cosa que aprendí en ese viaje. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo tengo material poroso para recibir ese tipo de información, ¿no? Sos esponja, sos una esponja. Soy una esponja para sí. las magias y esas cosas, y las máscaras y todo, y uno se convierte en una antena. Qué bueno. Y ahí me entró todo, fue muy fascinante. La cultura nurague, yo no sabía ni que existía la cultura nurague, es muy parecida a la celta, pero es típico de esa isla, y es fantástica. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son los sardos? Muy generosos y abiertos. Debo decir que es sorprendentemente gente cálida, por lo menos en épocas de carnavales, ya no sé en épocas normales, pero te invitan con sus vinos, con sus dulces, a sus casas. Es una cosa muy abierta en estos carnavales fríos, porque así invierno son rituales de fin del invierno, las máscaras son muy duras, la cuestión es ríspida, toda la zona esa del centro de la isla donde esto transcurre. Es árido. No es árido, es ríspido, es duro. Estaba verde en buena medida, porque había llovido las nieves y eso, pero estaba nevado. Es rocoso, donde no hay... Y hay árboles retorcidos, porque los olivos son árboles retorcidos, ¿no? Hay una cosa fuerte, es una naturaleza muy fuerte, muy presente. Y ellos también tienen una cosa de fuerza natural. Y la canción, hay estos coros de tenores sardos, de hombres maravillosos. Es muy especial, es realmente muy especial y muy rico humanamente. Y también toda la tradición cultural, ¿no? Hablando de olivos, vos, Perón, una de las fábulas de él mismo es que él estudió en una escuela en Olivos. Cuando, sí, no, que él decía, pero no es cierto, fue demostrado que no, que él cursó su secundaria en el Colegio Internacional de Olivos. Sí. Y yo pensé, olivos, sí. ¿Qué más sardo que estos árboles, porque viste que el árbol va guiando la novela. Había un montón de cosas semánticamente. Sí, el pero selvático. El pero selvático, de donde salen las máscaras, ¿no? El peral silvestre, todas esas cosas fui hilando. Por eso me identifiqué con la Filonzana, claro, la hiladora. ¿Giovanni Piras existió realmente? Giovanni Piras sí, pero viste que ni en mi novela ni se crea ahora. Ellos creían antes que era Giovanni Piras. En mi novela viste que yo lo hice a Giovanni, amigo de Giovanni Piras. Porque lo que dicen los sardos, una de las pruebas que tenían ellos en el 51, en esas épocas, es que Perón tenía el anillo de Giovanni Piras. En las fotos aparecía Perón, que tiene cara sarda. Sí. Tiene una cara que parecen esas máscaras de mamutones. Eso es cierto, eso es innegable, esa cara como tallada de Perón, ¿no? Ese perfil tallado. Ese era Giovanni Piras. Entonces yo inventé que el amigo de Giovanni Piras y le ganó, como habrás leído, el anillo en una apuesta y demás. Sí. Pero Giovanni Piras sí existe, pero la familia Piras a mí no me convencía. Y el libro que conseguí, porque hay muchos libros publicados al respecto en Italia, el que conseguí, después los restos vienen a internet y eso, los otros porque no los conseguí, ya dice que no era ese Giovanni Piras, que era otro sardo, que no era porque ya empiezan a sacar documentos que prueban que no. Y el Giovanni Piras aquel finalmente apareció, en fin, no era. Sí, uno en Santa Fe, ¿no? Sí, todos están en Santa Fe porque todos los emigrantes de esa época iban al ferrocarril inglés a Santa Fe a hacer los ferrocarriles. Así que tanto Giovanni Piras como el mío, que acaba llamándose por mi invento Giovanni Paulis, y los otros, todos los, y Canela, que era otro de las pruebas, viste qué divertido, que como Perón tenía perros que se llamaba Canela, y había un Canela, que era el apodo de uno de estos sardos que emigró con ellos. Es una otra de las pruebas para los sardos. Pero es muy bonito, de todos modos, que sueñen con eso. Claro. A mí me parece muy bello. Yo creo que toda la creencia, porque media ciudad de Mamoyada, son 4.000 y pico de habitantes ahora, media ciudad cree que Perón es... se consideran peronistas. La otra mitad no, estos son peronistas, están convencidos. Está bueno porque vos decís que los otros no son antiperonistas, son no peronistas. Son no peronistas, claro, no son anti, no, son anti la idea de Perón era ahí, pero no son antiperonistas. Y estos, yo creo que esa creencia tan fuerte también modifica un poco la realidad, porque la fe mueve las montañas. Entonces, de alguna manera, esa fe instaló la historia.
Ahora, explícame una cosa, Julio Ruttmann, por favor, vos que estas cosas las pescas al vuelo. ¿Cómo puede ser que esta historia, que nace, bueno, es publicada por primera vez, así que debe haber corrido antes, en el 1951, sí, en un diario importante de Cerdeña, que es la Unión Sarda, diario que existe hasta el día de hoy? Sí. Es decir, que yo pude conseguir esos recortes que me los mandaron y ellos los tienen puestos, pero digamos que siguen en los archivos de ese diario, donde hay como 5 libros publicados en el siglo XXI. Sí, ahora son y acá nunca llegó, nunca se mencionó, por lo menos que yo sepa, que Perón, que se sospecha o que hay un mito que Perón nació en Cerdeña. Es porque hacía falta que llegue Luisa Valenzuela para hacerlo. Yo creo que me estaban esperando. Claro, es sí. medio patético, ¿no? No es medio patético, porque yo le iba a contar a la audiencia y te pido a vos que cuentes que paseando por Bretaña te encontrás con un Jean Perón. Sí, por casualidad. Sí, bueno, no sé si... Jean Perón, y después voy a ver las máscaras africanas del doctor Barreiro acá y me encuentro con que había escrito este libro sobre Juancito Sosa, Juan Perón, ¿no? Así que me lo fui encontrando de a poco, pero no soy la única. No, pero a ver... Miles se lo encuentran en cada paso. Pero sos la que va hilando el tema. Evidentemente hace falta que para que se reúnan en un conciliábulo fabuloso los libros de Cerdeña, los del doctor Barreiro, sí, el tipo de Bretaña que no lo fuiste a buscar, que apareció por casualidad, se atravesó en el auto, digamos. Este tipo de cosas es porque, bueno, estás como predestinada para que vos pongas esto. Sí, decime. No, te digo que con mi editor, como esto, entras en internet, está lleno de información al respecto. ¿La crees o no la crees? ¿La usás o no la usás? Pero está. Sí. Teníamos miedo que esto salte antes, queríamos dar la sorpresa, ¿viste? Guardar el secreto hasta que saliera la novela. Por eso todo fue tan rápido. Me la sacaron en 2 meses. Pero no, ¿por qué no saltó antes? Es muy llamativo, porque la podrían haber encarado desde otro lugar, podría haber saltado para criticar, para reírse, para voltear a Perón. Si se les ocurre, si esto salta con mucha fuerza, cuando Perón va a ser presidente de nuevo, no puede por Constitución. Bueno, hay un elemento que vas a entender. No había internet en ese momento. No había internet, pero no me digas que no había un montón, no corría la información. Que no hubiera internet, pero internet hay desde hace cuánto. También, ¿Desde hace cuánto? Sí, bueno, está bien, pero bien, Perón no estaba más. Pero es una cosa muy curiosa, te llama mucho la atención. A mí me llama la atención. Es novelable. Es muy novelable, claro, absolutamente. Y toda esta gente que hicieron novelas sobre Perón, que hay un montón, y fantasiosas. Sí. Y algunas muy buenas y otras no tanto, pero hay muchas. Podrían haber usado este tema. Por ejemplo. No surgió. ¿Qué pasó? ¿Qué lo tapó? ¿Qué lo ocultó? ¿Cuál es Ellos dicen que eran los servicios secretos argentinos. Ellos dicen que fue López Rega. Por eso me entró el brujo así con tanta intensidad. Te iba a comentar, porque en Cola de Lagartija el personaje es una biografía ficcionalizada. Sí, totalmente. De López Rega, pero ¿cómo hiciste para, con ese personaje, volver a convocarlo, digamos, no? Bueno, eso es lo que me facilitó la trama, porque yo no tenía un argumento. No sabía cómo presento esto, en lo cual yo no creo, íntimamente no creo. Pero me llama la atención y me parece una cosa fascinante. Sí. ¿Cómo lo presento? Entonces dije, bueno, hay la historia de las realidades paralelas. Claro. Entonces iba a trabajar realidades paralelas, pero no me convencía, me parecía una cosa, un deus ex machina, ¿viste? Sacado de debajo de la manga. Unas en la manga, no me interesan los haces en la manga, en la literatura. Cuando pensé en Lópezito, cuando me acordé de esa escena que contaba Cámpora, que relatamos antes, entendí que él tenía que tener mucho resentimiento con Perón, y entonces ahí se me armó la trama. Se cerró. Cerró la idea y se armó el lugar y todo. Y las conversaciones, estas siniestras que ahora las va
El 4 tenemos la presentación, y Marilu Marini va a ser de López Rega, y Leo Baraglia de Perón va a leer los diálogos. Qué bueno, sí, los diálogos son espectaculares realmente, ¿no? Los dirige Alejandro Massi, que está muy encantado. Sí, los diálogos de Perón y López Rega, digamos, esta inducción de López Rega para tironearlo para determinado lado, el pensamiento interno, esta cosa joyciana, ¿no? del hablar interior de cada uno de ellos, flujo de la conciencia. Claro, mientras están hablando entre sí, digamos. Cuando tenías terminada la novela, corregida y lista para ser publicada, ¿te pasó por la cabeza? A ver, esta pregunta, es decir, ¿cómo puede ser que con tantos elementos, entre comillas, objetivos, libros, documentos, y leyendas y todo, despertar un monstruo, es decir, que se ponga sobre el tapete ahora, que de repente ya no tiene demasiado valor político actual, digamos, porque claro, el gobierno de Cristina Fernández no depende de si Perón nació en Cerdeña o no, digamos. No, claro. Pero no pensaste en eso, en que podía alguien decir, mirá, estuvimos gobernados inconstitucionalmente durante tanto tiempo. Mira, lo pensé, pero tampoco, como no lo creo, en el fondo, que eso era así, no me hizo mucha mella, porque pero pensé, de todos modos, lo que sí pensé, lo que traté de entender por qué estaba explorando con tanto entusiasmo esta historia, como digo, nunca he sido peronista, pero tampoco estaba, ahora no estoy tan en contra, me lo veo con ecuanimidad toda la situación, ¿no? Lo que sí pensé es cómo Perón mismo quiso crear un mito y cómo esto agrega al mito. Y una cosa que digo al final, yo creo que a él le habría encantado, porque él hablaba que tenía parientes sardos, él le dijo a Tomás uno, que después a otra cosa. Sí, que un bisabuelo, y un tatarabuelo. No existe ningún Perón sardo, pero él decía que los Perones venían de Cerdeña, Perón. Así que también tenía ese mito en su cabeza de algún lado. Y entonces le habría encantado no haber sido anticonstitucional la cosa, ¿no? Pero que agregara enriquece su figura. Venir con esta carga emocional y con esta carga de leyenda, de los mamutones, el chivo expiatorio, haber sido el representante de sacar el mal de la tribu. Imagínate vos el chivo expiatorio. Es el sacrificado para que el mal salga de la tribu. De alguna manera Perón se pudo sentir eso, porque él pasaban cosas ahí extrañas y ayudaba a la tribu, eso no hay duda. Sí, claro. Entonces, y después esa madre indígena, ¿no? La madre tehuelche, viene una carga muy interesante para explorar. Así que yo sentí eso, y una cosa que siento ahora es que de todos modos Perón es, como dice Campbell, el héroe de las 1000 caras. Porque imagínate si gente como Menem o Macri es peronista, Cristina es peronista, Cafiero es peronista, todos son peronistas de todas las facciones. Sí, a ver, Rodolfo Walsh y quien lo mandó a matar, López Rega, se decía peronista. Por eso, no me digas, es el significante vacío de la cloro, era apuntar un granito de arena, un poco más un montículo de arena a este significante vacío para ir armando un contexto. Suelo conversar con escritores con los que tengo más confianza, como es tu caso, y preguntarle, porque, a ver, los lectores, nosotros, los que tenemos la suerte de tener ya el guiso cocinado y leído y lo podemos saborear, yo te puedo decir, te lo dije en el correo electrónico cuando concertábamos esta charla, que entre las cosas que debo agradecerte es haber aprendido de cultura de Cerdeña, que efectivamente para mí estaba en las antípodas del mundo. Ahora cuando volvía de Europa, el piloto del avión dijo que volábamos sobre Cerdeña, pero es mi única relación, digamos, con Cerdeña Güera, digamos. Es como el cuento de Cortázar. Claro. Pero ¿qué aprendiste vos? Yo aprendí un montón, porque me pareció, te digo, toda esa riqueza cultural que está ahí metida, yo no la conocía tampoco, me puse a explorarla cuando empecé. Llegué a la isla, a casa de mi amiga Hilaria del Curto, a quien le dedico la novela. Sí.
y con los padres, que son muy jóvenes todos, porque Hilaria es muy joven, divinos, y dijeron, bueno, ¿qué querés hacer hoy, el primer día? Y le digo, quiero ir a una librería a comprar libros sobre carnaval y esto, porque me interesa el tema, es lo que yo fui a explorar. Y me compré un libro sobre toda la mitología. Y se lo le dije, no lo quiero cargar, es pesado, le dije a Hilaria, lo leo y te lo dejo. Cuando lo empecé a leer dije, yo no lo puedo dejar. De Dolores Turque, que me pareció extraordinario, cómo va con todos los mitos muy arcaicos y cómo dice que el dios, la representación del dios Dionisos que aparece en la novela es todos estos personajes. Lópezito le dice Dionisos a... Le dice Dionisos a Perón, sí, porque es el dios de las 1000 caras. Claro. Y los nombres, los múltiples nombres. Y eso me encantó, ya empecé a entrar en esa magia. Después, estos monumentos nuraghe, que son unos monumentos como unos templos extraños, redondos, semicirculares, que vas encontrando por toda la isla. Hay las tumbas de los gigantes, hay cosas rarísimas. Pasaron los fenicios, pasaron todos por ahí y dejaron estas culturas sobreimpuestas. Y mirá que vos sos una mujer viajada, ¿eh? Mirá que yo soy una mujer viajada. Me encontré con algo muy distinto, muy interesante. Estos carnavales también no son carnavales, son ritos agrarios propiciatorios para espantar al demonio, para espantar al mal de ojos. Son muy brutales, son una cosa de una fuerza telúrica fantástica. Entonces ahí ya cuando empecé a pensar en la novela, después que me dijo de la Asociación de Mamutones, que Perón había nacido ahí, cuando estuve en la Rosada, que se llama por la Casa Rosada, y me mostraron los recortes de los diarios y todo eso, y empecé a decir, bueno, esto va a ser una novela. Me compré más libros sobre mitología sarda, y ahí aprendí de la cavadora, estas mujeres que practicaban la eutanasia, pero como un deber. Esta idea de la doble pupila, que entonces sos bruja, pero la doble pupila puede ser un lunar en el ojo. Pero los mitos sardos, te das cuenta que eso lo descubro ahí haciendo la novela, porque sigo explorando, ¿no? Lo pongo, decido que Perón va a estar en este lugar que te describí, del claustro, debajo de la pieza donde está el cuerpo de Eva, donde va a subir Isabel, todo eso. Y después aprendo que ya cuenta Aristóteles que en los cerdeños, los sardos, tenían este rito de la incubación, donde hacían dormir a los futuros héroes en la tumba del héroe para que absorbiera todo su poder, que es lo que hace López Rega, que contaban con Isabel y Evita. De ahí viene íncubo, ¿no? De ahí viene íncubo, incubas, y vas absorbiendo el espíritu. Y todo esto es sardo, no lo cuenta Aristóteles como una cosa sarda. ¿Cuál biografía de Perón te gustó, te sirvió para más que te gustó? Me sirvió un poco todas. Me gustó mucho, te digo, la de Barreiro, porque trae toda la cosa de General Bermúdez y todo el indio de Juancito Sosa, trae mucho la figura de Juancito Sosa y la figura de la madre, que esa me llamó mucho la atención cuando estaba escribiendo, la fuerza de Juana Sosa. Me gustó la de Tomás, tomé el claustro, tomé la ubicación, y las de Pavón Pereira los fui hojeando, son muchos. Yo Perón, tenés la palabra de Perón oficial, digamos. ¿Perón sabía lo de Mamollada, te parece? Nunca se mencionó. Después ellos dicen que Perón, que lo escucharon hablar sardo. Eso me parece extraño. Debería saberlo, porque si se sabe en el 51 no puede no saberlo. Alguien se lo tiene que decir. Esto no es el Papúa Nueva Guinea, no es Mount Hagen, no es el corazón del África Negra, es Italia. Claro. Es Italia donde él había estado, pero bueno, ahí no lo sabrían, porque eso es anterior. Pero cuando él ya es presidente, si esto sale en un diario de Italia en el 51, alguien le tiene que haber dicho. Entonces puede ser que sí sean los servicios secretos. Entonces puede ser que sí haya pedido que no se sepa, que no se difunda, porque no quería tampoco que remuevan su pasado de hijo de madre tehuelche, nacido antes de que el padre lo reconociera, ¿no? Sí, inclusive el casamiento con Aurelia Tizón está medio falseado, impregnado, fechas, todos están medio falseados los documentos. Bueno, además de ser un tipo que ha marcado y sigue marcando de alguna manera la historia
política social y económica argentina, es un personaje novelable, ¿no? Sí, evidentemente. Además me gustó. Una cosa que nunca entendí si me lo dijo a favor o en contra, Alberto Díaz, mi editor, me dice, pero está muy escrita, es muy tuya esta novela, está muy escrita. A ver, creo entenderlo, para mí está, yo que he leído tus novelas, sí. Esta novela es, por seguir haciendo comparaciones o metáforas con lo alimenticio, con lo nutricio, sí. Es un guiso pulsudo, eso que nos gustan, Qué lindo. De los que nos gustan, eso no, tiene mucha literatura en el buen sentido de la palabra. A mí me fascinó, es una de las cosas que más me fascinó de esta novela, además de, como yo te decía, de aprender, de abrirme un mundo, de una cultura, más allá de que sea de la mano de Perón y de López Rega, es decir, de que tenga que ver con nuestra historia inminente, ¿no? Inminente hacia atrás. Esto de abrirnos una cultura y de mano de literatura. Y además, insisto, y con esto lamentablemente voy terminando hasta que te charlemos con un vino o con un café en octubre. Con una grapa tenemos que ser. Con una grapa de nepente. De nepente. Pero no podemos tomar una grapa mendocina. Sí, mejor. Preparen una rica grapa. Mejor. Digo, estoy pensando que tiene un componente psicoanalítico importante la novela. ¿Sí? Del tema de la madre, de las madres. Claro, sí, no, tenés razón. ¿Sí? La fuerza de las madres, porque la fuerza de las madres sardas. Pero te agradezco que hayas destacado esto de Cerdeña. Yo me quedé muy enamorada de la isla. Me parece una cosa muy transmite. Eso se transmite. Eso está maravillosa, ¿no? Eso está transmitido, sí, ¿no? Sí, yo me quedé muy enamorada. Sí. Y como frutilla, el epílogo del libro, ya no de la novela, el epílogo del libro, sí. Demuestra ese amor y bueno, y cuenta la historia del amor, digamos, ¿no? De tu amor con lo sardo, ¿no? Sí. Luisita, muy buena noticia saber que te tendremos aquí el 6 de octubre en la Feria del Libro. Mil gracias, Julito. Una gran alegría escucharte, leerte y recibirte en poco tiempo. Bueno, un encanto para mí estar ya tan cerca de los Andes y un lugar tan bello. Así que muchísimas gracias, Julio Ruttmann, por tu entrevista. Y a toda la gente que nos escucha. Te esperamos. Un abrazo enorme a todos. Un cariño. Luisa Valenzuela en la Libroteca presentando La Máscara Sarda, el profundo secreto de Perón, que editó Seis Barral para su biblioteca breve, es decir, una novela, una leyenda o una fábula. Hasta la próxima. La Libroteca. Pone el señalador en la